Buenas. ¿Ven la pantalla completa? Hola, la pantalla completa. ¿Sí? Ya, bueno, buenas noches. Mi nombre es Fabio Sarmiento, soy médico infectólogo del Hospital Regional Pucallpa, ¿no? Y bueno, ya llevamos este curso del año 2004 como invitado y a partir del 2005 hicimos la coordinación, ¿no? De este curso que al inicio era medicina tropical y el otro curso era infectología, ¿no? Medicina de enfermedades infecciosas. Bueno, lo han unido, ¿no? Pero bueno, ya estamos, esta es la unidad 3, me pidieron pues adelantar y vamos a hablar sobre leishmaniasis, ¿no? Ya ustedes habrán escuchado este término, esta patología, ¿no? Y vamos a tratarlo de hacerlo simple, ¿ya? Para que se puedan entender. Miren, esta patología pues es una enfermedad tropical, ¿no? Propia de zonas tropicales, de zonas subtropicales, ¿no? En especial Perú es una zona endémica, ¿no? La parte de la selva y la parte de los países interandinos, donde podemos encontrar regiones subtropicales, ¿no? Vamos a encontrar esta patología, ¿no? Esta patología pues es una enfermedad pues desatendida, ¿no? Por, el, por la OMS, ¿no? Actualmente hay problemas con la administración del medicamento, ¿no? Sabemos que la administración del medicamento está en base a los antimoniales, ¿no? Pero esto tiene un problema económico, ¿no? Actualmente los antimoniales como el isoglutato, que era el caballito de batalla, ya no se fabrica, no hay problemas con la producción de este fármaco, ¿no? Entonces, hay otras alternativas, ¿no? Que podemos utilizar, ¿no? Pero el problema es la toxicidad, ¿no? De muchos de los medicamentos que se estén utilizando y algunos la eficacia de los medicamentos, de las pastillas que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, es un protozoario la etiología de esta enfermedad, ¿no? Género Leishmania, pertenece a la familia de los trypanosomas, ¿no? Y se ha demostrado que la transmisión es a través de un mosquito anófeles, ¿no? Que es la hematófaga, ¿no? En periodo de producción de huevos, ¿no? Y de la especie Phlebotomus, ¿no? Hay muchas formas clínicas, ¿no? Pero la forma clínica no lo da el germen, no lo da el parásito, no lo da el vector, lo da la propia reacción inflamatoria o la propia reacción defensa del huésped, ¿no? Esa le da la clínica de la leishmaniosis, ¿no? Puede cursar con formas clínicas cutáneas, ¿no? Mucosas y viscerales, ¿no? También hay otras formas que son las formas difusas, las formas diseminadas, ¿no? Pero actualmente el concepto de leishmania como una úlcera ya está dejando de lado, ¿no? Porque hemos visto formas atípicas que actualmente no son tan atípicas, ¿no? Vamos a ver otras formas clínicas que no van a cursar con úlceras, ¿no? Lo vamos a ver en fotos. Esas fotos que le voy a mostrar el 100% son pacientes nuestros, ¿no? Entonces, la evolución clínica de esta patología es pues variable dependiendo de la respuesta inmunitaria del huésped, ¿no? Y generalmente es crónico, ¿no? Como ya le hemos dicho, enfermedad endémica, en el Perú se reconocen dos formas clínicas de acuerdo al germen, de acuerdo a la región en la que se encuentra esta patología. Por ejemplo, el 75% cutáneo andino, que es la llamada UTA, ¿no? UTA porque es generada, producida por la leishmania peruviana, ¿no? Y el 25% son formas selváticas. Y las formas selváticas, bueno, están en la parte de la región de la selva, ¿no? Iquique, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, San Martín, etcétera, ¿no? Parte de las regiones andinas que tienen partes tropicales o parte de la selva, ¿no? Donde está asociado más a lo que es la leishmania brasilense, ¿sí? Entonces, se ha descrito pues, que la forma cutánea andina está asociada pues, a una transmisión intra o peridomiciliaria. Por lo tanto, la población más afectada son los menores de 15 años, mientras las formas selváticas están entre los 15 y 44 años. O sea, son a la población económicamente activa las que van a adquirir las formas selváticas, ¿no? Y el contacto es extradomiciliario, ¿no? Es generalmente asociado a lugares de penetración de la selva, ¿no? Se describen 7 especies de Leishmania, con las repetidas subespecies y las áreas geográficas, reservorios y enfermedad, ¿no?
En cuanto a la Leishmania donovani, por ejemplo, hay que tener en cuenta la Leishmania donovani y la Leishmania donovani-Chagassi. La donovani es la que produce la enfermedad de lo que es el calazar, la Leishmania visceral del viejo mundo, mientras que la Leishmania donovani-Chagassi, variedad Chagassi, es la que encontramos en Sudamérica, especialmente en Brasil, ¿no? Y está asociada a la Leishmania visceral del nuevo mundo, ¿no? En el Perú hasta ahora no se ha demostrado que la Leishmania, la donovani-Chagassi se encuentra, ¿no? No hemos visto patologías, bueno, al menos de un visceral, ¿no? El otro que nos interesa es la Leishmania brasilensis. Tenemos subespecies, ¿no? La brasilensis, la guyanensis, la panamensis, ¿no? Que se encuentran en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Acá está asociado a unos reservorios, ¿no? Como son los roedores, algunos monos y osos perezosos, ¿no? Es la que produce la Leishmania cutánea mucosa o la espundia, ¿no? Que es lo que vemos en la selva. Y la otra es la peruviana, ¿no? Que se encuentra en los valles interandinos del Perú. Y la peruviana es propio del Perú. Y el reservorio que está asociado son los perros, ¿no? Y produce. Por lo tanto, si alguien me pregunta que en el Ucayali tenemos UTA, no tenemos UTA. La UTA es exclusivamente producida por la Leishmania peruviana, no por la Leishmania brasilense. Acá tenemos la brasilensis. Lo que nos falta es tener más estudios, ¿no? Hacer aislamiento de esta especie y ver frente a qué subespecie tenemos, ¿no? Porque ahí también viene lo que es la resistencia, ¿no? Y el alargamiento del tratamiento con antimoniales también tiene que ver. Hay ciclos biológicos y una de las formas biológicas que tenemos es el promatigote. El promatigote metacíclico es la forma infectante, es la que se encuentra pues en el intestino, ¿no? Es la que tiene movilidad, es la que va a ser inyectado a la sangre, ¿no? Es la que va a ser la forma infectante, ¿no? El promatigote metacíclico, ¿no? Son alargados, tienen un núcleo central y tienen los flagelos que le dan movilidad. La otra forma microbiológica es la mastigote. El mastigote es la forma infectante. Es una forma ovoide, ¿no? 2 a 6 micras, intracelular, siempre es intracelular. Acá tenemos un macrófago con múltiples estructuras parasitarias, ¿no? Con núcleo, ¿no? Ovoides, ¿no? Un núcleo central, ¿no? Que fácilmente se tiñen con una coloración Jensen-Leishman, con una coloración Ray, ¿no? Esta es la forma infectante, la forma que se multiplica, la forma que va a producir la parte patogénica, ¿no? En el ser humano, ¿no? En el vector se describen dos vectores, uno en el viejo mundo y otro en el nuevo mundo. El nuevo mundo son las lusnias, la manta o la titira, ¿no? Y este es un vector que en las zonas de Ucayali, lo que hemos visitado, ¿no? Son peridomiciliares, ¿no? Pero en la selva, ¿no? En la ciudad es difícil encontrar esta manta blanca, ¿no? Puede haber similares, pero manta blanca o la titira, no. Pero en la parte de la selva, en la parte de la chacra, ¿no? Donde está la población ahí, ¿no? Con sus casitas pues, de madera rústico, vamos a encontrar por debajo, ¿no? Por debajo como son elevadas las casitas, por debajo vamos a encontrar estas mantas blancas. La transmisión generalmente o la picadura es de 18 a 20 horas, ¿no? Esa es la hora en la que prefieren picar estos mosquitos, y la picadura es a través de la hembra infectada, ¿no? Esta es la lusnia, la luxomia o la lusnia, ¿no? Es un zancudito más pequeño que la Aedes es grande, ¿no? Y tiene las alas peluditas, ¿no? En forma de V. El reservorio, sí hay problemas con el reservorio, ¿no? Se ha asociado a mamíferos tanto silvestres como domésticos, pero no ha encontrado pues un reservorio exclusivo, ¿no? A cada especie de Leishmania, ¿no? En las zonas andinas, por ejemplo, en la UTA se asoció al perro doméstico, ¿no? Principalmente, ¿no? O sea, en la selva sí hay problemas, ¿no? No se ha asociado pues a animales o a mamíferos pues silvestres, ¿no? Por ejemplo, este es la UTA, ¿no? Es una lesión granulomatosa, ¿no? Periocular, en todo caso en los glúteos podemos una lesión que muchas veces lo confundimos como si fuese una pues sarna noruega en los animales, ¿no? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? El reservorio, pues, algunos sí tienen una cierta predilección, ¿no? De la Leishmania por ciertos animales, por ciertos mamíferos. Por ejemplo, la Leishmania amazonense tiene predilección
a sus reservorios marsupiales y roedores. La guyaniensis, por ejemplo, al oso perezoso, a los hormigueros, marsupiales, roedores. La brasilensis, sí, ¿no? Está asociado a mayor cantidad de animales, tanto domésticos como silvestres, perro, caballo, mula, roedores, etcétera, ¿no? Este es el ciclo biológico, ¿no? El ciclo biológico empieza con la picadura de la hembra de la lusmia, ¿no? A través de los probóscidos, ¿no? Es una especie de dientes, ¿no? Que van a ser insertados en la piel, van a transmitir o va a inocular estos promastigotes metacíclicos, ¿no? En la piel. Recuerden que la multiplicación primaria, primero, es en los amacigotes tisulares de la piel, en los macrófagos tisulares de la piel, ¿no? Estos promastigotes van a ser fagocitados por estos macrófagos y dentro del macrófago se van a transformar en amacigotes. Los amacigotes se van a picar, van a romper esta célula del macrófago, ¿no? De lo que es la epidermis, y estos van a invadir otras células. Otra picadura del mosquito van a poder succionar estos amacigotes y estos amacigotes, ¿no? Van a ser, o se van a liberar y van a formar los mastigotes en el intestino medio, ¿no? Y de ahí migran al intestino anterior para nuevamente ser inoculados y completar el ciclo biológico del parásito. Las formas clínicas, hay una cutánea andina UTA, que es lo más frecuente, que el tratamiento es más sencillo, la cutánea mucosa o espundia, la visceral, la difusa o diseminada. Dentro de estas, si vemos un paciente con una forma difusa, hay que pensar en inmunosupresión. Generalmente las cutáneas o las lesiones ulcerativas solitarias, únicas, tienen menos posibilidad de encontrar mastigotes, mientras que las formas difusas o diseminadas hay mayor posibilidad de encontrar al parásito, a la mastigote. Y las formas difusas están asociadas, o las formas diseminadas están asociadas a inmunosupresión. Ustedes encuentran una diseminada, HIV. Hay que buscarle la enfermedad por el virus del SIDA, ¿no? La forma cutánea andina, por ejemplo, o UTA, es la más frecuente de todas, ¿no? Está localizados en las zonas andinas o las zonas interandinas, ¿sí? Lo más frecuente es ver una lesión ulcerosa o una lesión úlcera costrosa en un 98% de los casos. Base circular, es forma circular, base indurada, centro granulomatoso, un borde grueso sobreelevado, indoloro, con escasa o nulo eritema en torno a la lesión ulcerativa. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples, generalmente van a estar localizados en zonas expuestas al cuerpo, ¿no? Por continuidad sí puede también afectar a la mucosa, pero no es una espundia, sino es un cutáneo que está localizado cerca de la mucosa, ¿no? Hay otras fórmulas papulosas, formas que pueden simular un impétigo, las formas verrucosas, la forma nodular, vegetante, como si fuese un papiloma, la forma cutánea difusa, la esporotricoide, formas lúpicas, lupoides, erisipiloides, zoster-iformes, ¿no? Y la cutánea mucosa o espundia, por ejemplo, sí es propia de la selva peruana, ¿no? Producido por la Leishmania brasilensis, ¿no? Generalmente brasilensis. Habría que hacer otros estudios, ¿no? Para serotipificar frente a qué especie o subespecie tenemos, ¿no? Que sería lo ideal, y ver resistencia, ¿no? Esta enfermedad es frecuente pues en la selva alta, selva baja y en zonas andinas de Huánuco, ¿no? Casi el 100% de todas las mucosas empiezan con una lesión ulcerativa cutánea primaria. Esta puede desaparecer en cuestión de semanas, pero puede nuevamente aparecer o puede migrar a través de la vía linfática en un mes o más de 30 años y pueden migrar a la parte mucosa, generalmente a la parte de la mucosa de la mucosa nasal, ¿no? Eso se llama un cuadro de metástasis a zonas alejadas, ¿no? En el Perú, el porcentaje, este es un estudio, ¿no? Muy antiguo, que el 15 al 10% de las formas cutáneas primarias van a evolucionar a las formas mucosas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la forma mucosa como signos tempranos de la enfermedad? Epístasis y obstrucción nasal. Va a haber un cuadro inflamatorio, va a haber un cuadro de diseminación a la parte de lo que es tabique nasal, va a haber un cuadro inflamatorio intenso en esa zona, granulomatosa, luego va a haber perforación, y luego la perforación del tabique nasal cae, ¿no? Se destruye y va a producir la nariz en tapir. En la forma mucosa también podemos encontrar un edema linfático en torno de la lesión. Eso vamos a ver con algunas imágenes. En casos más graves va a haber mutilación del labio superior, de la lengua, la úvula, siempre hay que ver la úvula.
Siempre cuando examinamos la mucosa oral de un paciente con leishmania, vamos a ver que la lesión va de afuera, de adentro hacia afuera, ¿no? ¿No? Puede haber ya compromiso mayor de la mucosa bucal, comprometer la faringe, laringe y tráquea, ¿no? El paciente puede ver complicaciones bacterianas o neumonías asociados a este compromiso de la tráquea, ¿no? Y puede fallecer. La forma visceral, la forma más grave, ¿no? No encontramos en el Perú, todavía no tenemos evidencia de la especie de la Leishmania donovani chagassi, ¿no? Tampoco hemos visto pacientes clínicamente compatibles con Calazar, ¿no? Que se parece a un guachorco, ¿no? Entonces, lesiones iniciales sí vamos a encontrar reacciones inflamatorias, ¿no? Lesiones primarias, ¿no? La invasión visceral, que va a traer como consecuencia fiebres prolongadas, fiebres pues irregulares, ¿no? Y que pueden alternar con etapas afebriles, ¿no? El vaso sí, hay un incremento del vaso que puede rebasar el borde costal, y en la forma crónica sí vemos un vaso ya marcado, una esplenomegalia marcado, con una linfadenopatía generalizada, tanto como periféricas como intraabdominales, ¿no? La anorexia y las disposiciones líquidas crónicas también podemos observar, ¿no? Va a haber un cuadro de hipoalbuminemia severas, eso va a provocar edema o ascitis, ¿no? Una anemia, una leucopenia trombocitopénica, porque hay un compromiso de la médula ósea, puede ingresar a la médula ósea y puede provocar este cuadro por ocupación de la médula, un cuadro de pancitopenia, ¿no? Puede haber compromiso hepático, sí, que puede llegar a falla hepática y puede provocar trastorno de lo que es la coagulación, y eso traducirse en sangrado, en hemorragia, epístasis, púrpuras y petequias, ¿no? 1 o 2 años el paciente puede sobrevivir, pero luego de ese lapso de tiempo el paciente fallece. Miren el gran hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, ¿no? Paciente desnutrido, ¿no? Un pequeño desnutrido, ¿no? Y los casos, esta clasificación de severidad se refiere a la mucosa, a la espuria, ¿no? Puede ser leve, siempre y cuando afecte solamente la fosa nasal y la cavidad hasta la faringe, úvula. La moderada compromete epiglottis y la grave compromete la glotis y tráquea. Se profundiza, ¿no? Es de adentro hacia afuera, ¿no? Discúlpeme, de afuera hacia adentro, mientras que la blastomicosis sudamericana es lo contrario, ¿no? En cuanto a lo que es el diagnóstico, ¿no? Hay 2 tipos, ¿no? Extracción de muestras y el paciente mismo. En el paciente mismo, la prueba de intradermal reacción, ¿no? Y en las muestras podemos tener 3 formas: la forma del tejido, el sudado y el suero, ¿no? En la forma del tejido podemos hacer un raspado o una biopsia, y el raspado podemos hacer frotis, y la biopsia estudio de histopatología. En cambio, el exudado, a través de la lo que es la micropipeta, no podemos hacer un frotis, o en todo caso, cultivo e inoculación animales. Esto cuesta muy caro, pues a veces no se puede realizar. El aislamiento, la serotipificación, caracterización del parásito, ¿no? O en todo caso también podemos hacer la reacción de cadena polimerasa, ¿no? En cuanto al suero, sí, ahí tenemos que tener algo importante en el suero. El suero, el paciente debe tener como mínimo una enfermedad que sobrepase los 2 meses y medio, 2 a 3 meses. Si lo hacemos en los primeros días o en los 20 días o el mes, no vamos a encontrar un falso negativo, ¿no? ¿Qué se hace acá? Y una titulación de 1/40 nos da el diagnóstico de Leishmania. Y la intradermal vamos a ver más adelante, ¿eh? Entonces, el diagnóstico gold standard nos hace el frotis, ¿no? A través de un raspado del borde de la lesión. No se hace del centro, se hace del borde de la lesión, y lo que queremos es linfa, no queremos sangre, no queremos, ¿no? Sangre, sino queremos linfa, ¿no? Entonces, el gold standard depende también de una buena microscopio, de una buena resolución, la experiencia del personal también, ¿no? Muchas veces se puede equivocar, ¿no? Viendo artefactos, podemos decir que es amastigotes y tratamiento, el paciente no cura la lesión y hablamos de resistencia, no, sino hay que tener experiencia, ¿no? El personal tiene que tener experiencia para poder hacer la lectura. Esta es la prueba de micropipeta, siempre el borde, ¿no? Con una pipeta se impregna en el borde, ¿no? Y se extrae. Eso es para las lesiones cutáneas, para ver un frotis. Igual en el pabellón auricular, ¿no? Donde vemos que es rico en linfa, ¿no? El aspirado también, ¿no? Con cloruro de sodio, ¿no? Con una jeringa se inyecta primero el borde y luego se aspira, ¿no? Tratando de
encontrar pues parásitos, ¿no? Para un frotis. La intradermoreacción, el test de leishmanina, igual que el PPD, ¿no? El PPD para TBC es igual, ¿no? Se inyecta y se hace una intradérmica y se hace una lectura a las 48 a 72 horas. La pápula por encima de 5 milímetros nos indica positividad. El problema es que la lectura es positiva durante toda la vida. En la UTA, por ejemplo, la primera infección deja inmunidad. No vamos a encontrar alguna segunda infección por UTA. En cambio, en la brasilensis, no. Puede haber múltiples recaídas. Esta es la prueba de intradermoreacción, ¿no? Intradérmica, formación de una pápula, la lectura a los 24 a 48 horas, ¿no? Podemos encontrar una pápula eritematosa, ¿no? Y hacemos la lectura del diámetro. Bueno, el LIFI, ni hablar, es una prueba confirmatoria, ¿no? Este es un paciente, fue el primer paciente que tuve en el 2004, ¿no? De leishmania, una niñita de 3 años. Miren, una lesión ulcerativa, bordes elevados, escasa reacción inflamatoria, centro granulomatoso limpio. Esta coloración negruzca es porque lo habían puesto en unas plantas, ¿no? Generalmente es bien limpia la lesión. Tratamiento de 20 días, prácticamente la curación de la lesión, ¿no? Pero decidimos hacerlo 5 días más, ¿no? 25 días. Porque recuerden que estamos frente a una leishmania brasilensis, ¿no? Probablemente el brasilensis. Miren esta lesión, es una lesión eritematosa, el borde algo elevado, centro. Acá hay una lesión eritematosa duro, ¿no? Que nos indica un edema linfático, ¿no? Fíjense, el centro limpio, granulomatoso. Este es característico de la lesión por leishmania. Recuerden que la leishmania no va a llegar a músculo, no va a llegar a zonas profundas de la piel. Cuando llega a zonas profundas de la piel puede ser sobre una infección agregada o en todo caso no es una leishmania. Miren, por ejemplo, es un borde irregular, ¿no? El borde es irregular, una escasa reacción inflamatoria, una secreción amarillenta, centro granulomatoso, leishmania. Este es otro paciente, esto es más característico, un borde, ¿no? Circular, una forma circular, borde elevado, centro granulomatoso, escasa o nula reacción inflamatoria en todo, ¿no? Esta es una forma lupoide, ¿no? Miren el borde grueso, circular, borde grueso, la lesión granulomatosa, limpia. La leishmania no duele. Esta es una lesión, mire, tremenda lesión, le había dejado unas plantas cenizas, ¿no? Vemos una escara necrótica, ¿no? Pero también había sido utilizar algunas plantas, ¿no? A pesar de eso no se infectó, pero fíjense, ¿no? Es una forma circular, borde elevado, ¿no? Localizado en zonas expuestas. Bien. Este es un casito, lo primero que uno pensó, yo no pensé en leishmania, cada uno piensa pues en un carcinoma vasocelular, ¿no? Bordes elevados y cisteneados, ¿no? Tipo como especie de una especie de bordes cisteneados tipo micosis, ¿no? Lesiones necróticas, ¿no? Yo veo esto, yo de frente pienso, miren el diámetro, pienso en un carcinoma vasocelular, ¿no? Entonces se hizo una frotis, salió positivo a leishmania, ¿no? Esta es una lesión ulcerativa, el borde no muy elevado, un cuadro inflamatorio, secreción cero purulenta. Es una lesión ulcerativa con una sobreinfección, un pioderma agregado, ¿no? Recuerden que cuando nosotros tenemos una infección bacteriana agregada, no, y pues prácticamente los frotis para leishmania salen negativos, ¿no? Hay una inhibición de la multiplicación de los amatigotes frente a una infección bacteriana agregada, ¿no? Se trata con antibióticos y luego se hace el frotis. Es un paciente, es un acceso que nos llegó, ahora estaba limpio. Es un acceso cutáneo, lo hospitalizamos pensando en cuadro de diabetes, porque es diabético el paciente, ¿no? Le iniciamos antibiótico terapia, al momento de hacer drenaje prácticamente nos quedamos con esta lesión ulcerativa de bordes elevados. Fíjense el eritema, no es escaso, ¿no? Hicimos un frotis para leishmania y salió positivo, ¿no? Una leishmaniosis, un acceso agregado, ¿no? A una úlcera por leishmania, ¿no? Si ustedes se acercan a la pantalla, ustedes van a ver unas lesiones papulares pruriginosas, ¿no? Y la lesión ulcerativa, ¿no? Estas son las metástasis, ¿no? Metástasis parasitarias, ¿no? Una lesión seca, borde de forma algo circular, borde elevado, escasa reacción inflamatoria y las lesiones papulares pruriginosas. Son las metástasis de leishmania, ¿no?
Es otra paciente, miren, cara, no hay un borde elevado, ¿no? O sea, no hay un cuadro eritematoso con múltiples lesiones papulares y una secreción serosa. Linfa, le hicimos efrotis de esta secreción, positivo al SMAC. Iniciamos antimoniales, antes usamos glucandil, 20 días, muy buena la evolución. A los 30 días prácticamente la úlcera había regresado, ¿no? Regresionado, ¿no? ¿Esto qué pensarían, no? Ustedes, ¿alguien puede pensar en una lismania? No, no, es una lesión verrucosa, ¿no? Yo veo eso, para mí es una tuberculosis o una cromomicosis, ¿no? Pero recuerden que la cromomicosis se ve en los miembros inferiores generalmente, ¿no? Entonces, una lesión verrucosa, pensamos en un ganglionar, en un paciente con TBC, es una posibilidad, ¿no? Pero no podemos dejar de pensar en lismania, ¿no? Miren, esto no es una úlcera, ¿no? Diagnóstico, lismania, ¿no? Y esta es una lesión ulcerativa, ¿no? En la parte de la patía, ¿no? Con una metástasis linfática, ¿no? Tipo un pioderma, un granuloma piógeno, ¿no? Porque el borde se elevaba, pero tenía la base amplia, ¿no? Como el pioderma gangrenoso, el piógeno, como el piógeno, ¿no? Donde vamos a encontrar el borde pediculado, ¿no? Entonces, esta es una metástasis, ¿no? De lismania, ¿no? Y quien ve esto es un niño, este es un niño de 11 años, 12 años, parece un cuadro de una herida que ha cicatrizado, ¿no? Una cicatrización, ¿no? Fibrosa, fibrinoide, ¿no? Pero había unas lesiones, unas escaras, ¿no? Que no cicatrizaban, ¿no? Diagnóstico de lismania, ¿no? Una lismania atípica. Miren esta lesión ulcerativa muy tenue, con bordes circineados, ¿no? Y una úlcera muy superficial, ¿no? Diagnóstico de lismania, tratamiento a los 20 días. Cuando hacemos el tratamiento, la lismania tiene que haber una cicatrización completa, ¿no? De la úlcera, ¿no? Todavía agregamos 10 días más en este paciente de antimoniales. Una es la lesión ulcerativa, pues típica de la lismania, ¿no? Con su metástasis, ¿no? Curación, ¿no? A los 30 días. Y este es un paciente que uno pensaría en lismania, uno pensaría en un problema impético, pero por el tiempo de evolución de un mes, ya uno dice, pues, esa es una enfermedad crónica, ¿no? Con edema linfático, miren el edema palpebral, ¿no? No había signos de infección secundaria, infección bacteriana, es una lesión granulomatosa ulcerativa, ¿no? Pero también había otra lesión en la parte de la pierna, ¿no? Una lesión ulcerativa, ¿no? Con bordes, ¿no? Algo elevados y escaso eritema, ¿no? Pacientes con una lismaniosis, ¿no? En 2 lesiones. Tipo impético. En un niño, pensar en una lismania en cara, difícil, ¿no? Pero lesiones impetigiformes en niños es frecuente, ¿no? Pero por el tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad es importante, si me preguntaron, ¿no? Los impéticos son infecciones agudas, ¿no? De unos días. En cambio, la lismania no, son crónicas, ¿no? Y esta es la lismania verrucosa. Tratamiento a 20 días, la otra foto no la conseguí, pero debe estar por ahí, ¿no? De la curación, ¿no? Es la forma verrucosa. Diagnóstico diferencial con cromomicosis o tuberculosis cutánea. Fíjense la curación con antimoniales, ¿no? Había reflexionado ya más del 50%, ¿no? Y esta es la forma de compromiso de mucosa, lesiones granulomatosa, pérdida del tabique nasal, colapso de la nariz, ¿no? Por acá encontramos positivos, ¿no? Esto es una lismania. Es de la nariz, el nariz en rocoto, el edema linfático. Miren la parte de la orofaringe, la parte paladar, ¿no? El granuloma y el nariz de rocoto. No tiene úvula. Si estos dientes estarían flojos, pensaremos en blastomicosis. Es un anciano de 70 y tantos años, llega por una lesión ulcerativa de más de un año, ¿no? Bordes, ¿no? Circineados, elevados. Lo primero que uno piensa es carcinoma. Salió positivo a lismania. No pudimos hacer el tratamiento en estos pacientes porque los antimoniales, la verdad, es bien problemático en los ancianos, ¿no? Pueden haber un problema de hepático, un problema renal, un problema de cardiovascular, un problema
de amilasas, de plaquetopenia, ¿no? Entonces, en ellos, ¿no? El paciente no, hizo el diagnóstico y no regresó, ¿no? Pensamos usar anfotericina, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Si usted ve esto en el paladar, uno piensa en cáncer, ¿no? Fíjense, bordes diseñados, una escasa secreción serosa, ¿no? No doloroso, no duele, no duele, ¿no? Una lismania, ¿no? Le dimos anfotericina 7 días, se fue a Lima porque quería continuar el tratamiento allá. Y este es un paciente de Caetano cuando estuve por allá, en 2008, ¿no? Es una lesión granulomatosa, paladar, ¿no? Ocupante del paladar, ¿no? Se le hizo un raspadito y encontramos los amacigotes, ¿no? Cantidad de amacigotes, ¿no? Diagnóstico definitivo de lismania. Miren su nariz, ¿no? Destrucción de la fosa nasal, ¿no? Caída de la punta de la nariz. Esto hay que decir, pero fíjense la boca, ¿no? Como si fuese un cuadro de fibrosis, que no podía abrir la boca, ¿no? Diagnóstico diferencial con blastomicosis, con paracoco. Y este es típico de la nariz rocoto, el edema linfático, destrucción del labio superior, ¿no? Compromiso del paladar, caída de dientes. Yo pensé de frente y dije, esto es blastomicosis, ¿no? Pero no, ¿no? Diagnóstico inicial con lismania por el compromiso linfático, compromiso nasal. Dado positivo lismania. Una lismaniosis grave, ¿no? Este es el caso clínico que se presentó en Uruguay hace muchos años, ¿no? Paciente nuestro, paciente con lesiones, ¿no? Granulomatosas, ¿no? En la parte de la ceja, nariz, su nariz, miren, nariz grande, prominente, ¿no? Lesiones granulomatosas, ¿no? De diámetros mayores en la parte de la mandíbula, ¿no? El tratamiento acá fue con antimonial, no con anfotericina. El paciente llegó así, miren, después de 10 días y a los 20 días de tratamiento. Pero esto no era todo, ¿no? El problema era en la nalga. Mire, el mismo paciente que ingresó, ¿no? Una lesión sobre elevada, eritematosa, ¿no? Gratulomatoso. Vemos eso, tuberculosis, ¿no? Pero era lismania, es una lismania difusa, una lismania asimilada. VH negativo, ¿no? El tratamiento a los 10 días, el tratamiento a los 20 días, ¿no? Con anfotericina. No tengo la última foto, fue presentada en Uruguay, no sé, muchos años atrás, ¿no? Miren esta lesión, lismania, difícil, ¿no? Más parece una tuberculosis, ¿no? Pero lismaniosis. Por eso es importante hacer el frotis y la biopsia, ¿no? Para nosotros definir el diagnóstico, ¿no? El tratamiento, entonces, primera línea, tenemos los antimoniales, ¿no? La metilglucamina y sulfato de sodio, ¿no? En la Alemania cutáneo andino, bueno, la dosis es igual, 20 miligramos de antimonio base por kilo día endovenoso. 10 días la cutánea andina, 10 días la cutánea selvática y 20 días la espundia. 30 días de espundia, discúlpeme. Cutánea selvática 20 y la espundia o la mucosa 30 días, ¿no? Efectos colaterales. Sí, hay muchos efectos colaterales con los antimoniales, ¿no? Hay toxicidad sistémica, ¿no? Pueden ser reversibles, pero algunos son pues irreversibles, ¿no? Algunos son leves, moderados, otros son graves. Lo más frecuente son las fiebres, el dolor muscular, las artralgias, ¿no? 90%. Acá faltó la fiebre. Razón en el EKG es un 36%. Uno de los problemas más graves son la prolongación del QT mayor a 0.5, que nos indica que hay que suspender el medicamento. Elevación de las funciones hepáticas transaminasas, sí. Las trombocitopenias, sí, también se pueden elevar, se pueden disminuir las plaquetas y los cuadros de amilasa que se pueden elevar o las lipasas, ¿no? Efectos severos ya graves de este antimoniales, ¿no? Menos de 1%, arritmias ventriculares, insuficiencia renal aguda y plaquetopenia severa por debajo de 40.000. Lo más frecuente que hemos visto pancreatitis y hemos visto plaquetopenia y alteraciones cardíacas, ¿no? Anfotericina B es la segunda elección, ¿no? La dosis de 1 miligramos por kilogramo día. El problema es que el paciente tiene que estar hospitalizado con vía central, dosaje de sodio, dosaje de magnesio, dosaje de potasio, la urea y creatinina cada 48 horas, ¿no? Más adelante, hemograma puede provocar un cuadro de anemia, un cuadro de hepatitis, un cuadro de acidosis tubular,
tiene muchas alteraciones, ¿no? Fiebre, escalofríos, malestar general, mialgias, artralgia, una cantidad de reacciones adversas de la anfotericina B convencional. Actualmente usamos la anfotericina B liposomal, que podemos usar mayor dosis, ¿no? Y tiene menos efectos, o no tiene efectos colaterales como la como la de la anfotericina B convencional, ¿no? En lo que hay que tener muy presente las alteraciones hidroelectrolíticas como hipopotasemia, hipomagnesemia y la insuficiencia renal aguda, ¿no? Traducido en una cirrosis tubular, ¿no? Dosis plena, 30 días, a 50 serían 1.5 gramos como dosis total, ¿no? El tratamiento puede ser ambulatorio, ¿no? Siempre hay que hidratar al paciente, ¿no? Con cloruro de sodio y dar suplementos de potasio, tanto por vía oral como por vía endovenosa. La miltefosina es lo que se está propugnando hasta el momento. Ya en el 2018 se planteó la necesidad de usar miltefosina, que fue descubierto o fue estudiado como un efecto citotóxico, citostático, como un antineoplásico, ¿no? Pero se descubrió pues que provocaba alteraciones en las membranas, ¿no? De los parásitos, ¿no? Y provocaba la muerte de eso, ¿no? La dosis de 100 a 150 miligramos por día, por 28 días, puede ser fraccionado cada 12 horas, ¿no? Tiene un porcentaje de curación. El porcentaje de curación depende de la región, depende del parásito, ¿no? Acá todavía no hay un estudio, no hemos usado miltefosina, ¿no? Pero no es tan efectivo como dicen acá, 95%, ¿no? Pero es un medicamento que es bien tolerable, es un medicamento que se puede llevar, pues son pastillas, se puede llevar pues a zonas alejadas donde no puede llegar el sector salud, ¿no? Con el uso de antiinmunales, ¿no? Y antiinmunales es tedioso, ¿no? Hay que estar administrando todos los días, ¿no? Por vía endovenosa, ¿no? Y tiene mayores efectos colaterales, ¿no? La miltefosina, por ejemplo, tiene un cuadro de gastritis, epigastral, que puede provocar náuseas, vómitos, ¿no? Pero los pacientes que hemos utilizado prácticamente han estado asintomáticos, ¿no? Algunas otras alteraciones como las pruritos, descamación, erupciones cutáneas, ¿no? Pero hay otros medicamentos que se pueden utilizar, itraconazol, terminafina, rifampicina, acitromicina, pero inclusive la termoterapia, pero tiene ciertas indicaciones precisas, ¿no? Inclusive nosotros utilizado en pacientes que no había una buena evolución, una buena regresión de las úlceras, cuando ya estamos en el día 12, 13, 14 de antimoniales, usamos la inyección peridireccional, local, pero provoca dolor, mucho dolor. Una ampollita, ¿no? En 5 centímetros cúbicos en torno al borde, ¿no? De la lesión. Eso sería todo. ¿Preguntas? Hola. Lo sencillo, yo quiero hacer sencillo para que puedan entender. Ya cuando ya uno quiera ser infectólogo, ya pues, ¿no? Vamos a hablar de... Ahorita la forma difusa se está considerando ya como una enfermedad marcadora de SIDA, igual que el Chagas, ¿no? Una enfermedad marcadora de SIDA, el chagoma, ¿no? ¿Preguntas o pasamos a Chagas? Es un problema de una enfermedad olvidada, pues, ¿no? Pero ahora, el costo, si nosotros queremos conseguir pues el anfotericina liposomal para los casos moderados o graves, sería excelente. Ya hemos hecho un pedido para que compren anfotericina liposomal, es el costo, ¿no? Pero sí nos van a, siquiera para unos 5 pacientes, ¿no? El próximo año vamos a atender, ¿no? Miltefosina sí hemos tratado con miltefosina, ¿no? El problema es el seguimiento. Muchos de los pacientes, como vienen de la chacra, se van, ¿no? Y no podemos nosotros hacer un seguimiento, ¿no? Tú sabes que el hacer un trabajo de seguimiento involucra costos, ¿no? Y tiempo, ¿no? Entonces, ahí los hospitales y las universidades cumplen un papel muy importante en el tiempo que debe involucrar, pues, o poner, pues, en el tiempo de trabajo del personal de salud, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos un horario de trabajo, ¿no? Y hacer un seguimiento in situ, ¿no? Del paciente, ¿no? Tanto clínico como de cumplimiento del tratamiento sería lo ideal, ¿no? En cuanto a miltefosina, ¿no? Pero sí hemos usado miltefosina, ¿no? En pacientes, pues, ancianos y en niños pequeños, ¿no? La verdad, niños pequeños no toleran. Hay un medicamento, no sé si ustedes han escuchado, la metilglumina, ¿no? La metilglumina es lo que se tiene en la mayoría de los centros y puestos. Nosotros hemos decidido no utilizar ese medicamento por los efectos tóxicos que produce.
en la segunda o en la tercera. Y además este medicamento se utiliza por vía intramuscular. La indicación, ¿no? Es por el inserto, la indicación es por vía intramuscular, ¿no? Y todavía no está en la norma técnica. Entonces, si hay un problema, la norma técnica no te puede defenderte con la norma porque no está en la norma técnica. Entonces, y intramuscular 15 centímetros de metilglumina en la nalga, la verdad es un doloroso. Y además también hay fiebre, escalofríos, malestar general. El paciente no soporta, ¿no? Ahora me acaban de informar que en la 9 de octubre han utilizado en 2 personas adultas 2 dosis y la tercera dosis ya no querían, por los efectos, ¿no? Y por la vía también. Porque no podemos utilizar un medicamento donde el inserto dice intramuscular, no lo podemos usar por vía endovenosa. No está indicado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Nada. Hola. Doctor, una pregunta. ¿Después de cuántos meses, después de haber llevado la terapia, puede existir una recidiva de la leishmaniasis en el paciente que supuestamente ya está curado? Mira, el problema es que no podemos, bueno, claro, recidiva, ¿qué es recidiva para ti? ¿Y qué es recaída para ti? Hay que tener conceptos claros, ¿no? Lo que es una recidiva y lo que es una recaída, ¿no? ¿Cuál es el concepto de recaída y cuál es el concepto de recidiva? ¿Sí? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien me puede decir lo que es una recidiva y una recaída? Recidiva es una enfermedad que tratamiento de una enfermedad. ¿Qué? Recidiva, por ejemplo, es una enfermedad que tú le dices tratamiento. Por ejemplo, a ver, el paciente está en la selva, en la chacra, sale de la chacra, diagnóstico de leishmania. Le das tratamiento, se curó y ya no volvió a la chacra, se quedó en la ciudad y vuelve a aparecer. Eso es una recidiva. Una recaída es cuando yo me expongo muchas veces. O sea, me curo, pero regreso y nuevamente me infecto y nuevamente me infecto, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cuál era? ¿En cuánto tiempo? Yo he visto pacientes, mira, yo he visto pacientes en meses que nuevamente vuelven a tener la enfermedad sin haber entrado en contacto con la parte epidemiológica. 6 meses, 8 meses, 10 meses, vuelven a caer. Y el problema es esto, hemos utilizado la cantidad suficiente, la dosis exacta de los antimoniales, hemos cumplido con los días de tratamiento. Para nosotros evaluar el éxito no es de que yo acabe los 30 días, no, hay que ver la cicatriz la úlcera que tiene que cerrarse completamente. Y el seguimiento no es de una semana, 2 semanas, es meses de seguimiento de ese paciente para ver si no hay recidiva, ¿no? Pero es muy fluctuante lo que es la recidiva, puede ser meses o puede ser años. Recuerden que a veces muchos pacientes dicen, doctor, yo me curé de la leishmania, de la UTA, ¿no? Porque la lesión de la úlcera en la pierna, le puse plantas y desapareció. Sí, va a desaparecer, porque es una lesión primaria que me va a dar origen a una espuria. Eso no es curación, ¿no? Por más plantas que le pongan. Solamente es el ciclo de la enfermedad, ¿no? Desaparece de la piel y migra, ¿no? O hace metástasis linfáticos a la zona de mucosa. Y lo más frecuente es la mucosa nasal. ¿Eso qué es? ¿Una recidiva o una recaída? Es la enfermedad única, ¿no? Sin tratamiento desaparece la lesión primaria, pero aparece después de un mes, o puede ser después de 30 años, aparece en la parte de la mucosa. Es una migración metastásica, ¿no? O una migración linfática, ¿no? Eso no es recaída recidiva, ¿no? Si nunca ha recibido tratamiento, ¿no? Otra pregunta, o pasamos a Chagas. ¿Sí? ¿Pasamos a Chagas? Hola. Más callados son ustedes. Voy a hacer presencial la clase en el colegio médico, ya a las 10:30, 11, güey. Ya, vamos a, creo que hacer la clase así. Bueno, Chagas. ¿Han visto Chagas? Es la tripanosomiosis, ¿no? No es tripanosomiasis, es tripanosomiosis, igual que la leishmaniosis, ¿no? Igual que la toxoplasmosis, igual que la uncinariosis, ascaridiosis, ¿ya? Es otra enfermedad olvidada.
es una enfermedad que no se preocupa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente es una enfermedad que de los latinos, que, bueno, latinos entre comillas, porque nosotros no hablamos latino, de Sudamérica, de Centro y Sudamérica, ¿no? Es una enfermedad que le llaman la tripanosomiasis o tripanosomiasis americana, ¿no? La enfermedad producida por Trypanosoma cruzi, un parásito, ¿no? La exclusividad es el hombre, ¿no? Hay otros mamíferos también que están asociados, pero la exclusividad es el hombre, ¿no? Que el que va a ser transmitido al hombre, ¿no? Hay insectos hematófagos que son los triatominos, y hay muchas formas de triatominos. El Perú en general es una zona llena de triatominos, ¿no? Hace un mes y medio, con el doctor Mercedes yendo por el hospital, encontramos a un triatomino en el suelo, ¿no? Ahí lo tengo el video. Y nos parecía un Pantronchilus, ¿no? Que es frecuente en esta zona. Antes decíamos que no encontramos chagas acá en Ucayali, ¿no? Hemos visto que en el kilómetro 22, 23, en las casas está el triatomino, el Pantronchilus, ¿no? Y ese es nuestro principal insecto hematófago que va a producir o va a transmitir el Trypanosoma cruzi, ¿no? El agente etiológico Trypanosoma cruzi, hay tres formas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Creo que no. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver. Ahora. Nada. Ahora. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Nada. Ahora, ya, vamos. Entonces, agente etiológico, Trypanosoma cruzi, hay tres formas evolutivas, el tripanostigote metacíclico, que es la forma infectante, que es la que vamos a encontrar en la sangre y vamos a encontrar en el intestino anterior, ¿no? Del triatomino. Tenemos el amastigote, que es una forma circulante, que es la forma que vamos a encontrar en las células intracelular, ¿no? Especialmente en órganos como el miocardio, ¿no? Y tenemos el epimastigote, ¿no? Que lo vamos a encontrar en el intestino anterior, ¿no? Del triatomino, ¿no? Se encuentra el epimastigote, ¿no? Y el tripomastigote en el intestino posterior, ¿no? Disculpe, ¿no? El intestino posterior, ¿por qué vamos a encontrar el tripomatigote? Porque el mecanismo de transmisión no va a ser a través de la inoculación de la sangre, sino es a través de las heces, ¿no? Y el tripomatigote va a salir a través de las heces, ¿ya? Ese es el mecanismo de transmisión, ¿no? Contaminación de las heces, ¿no? Hay estudios enzimáticos que se ha hecho para ver la clasificación, ¿no? Del Trypanosoma cruzi, ¿no? Y a través del estudio de osimodemas, que son una serie de enzimas, ¿no? Que son característicos propios de cada tripanosoma, ¿no?
Entonces se ha diferenciado en 3 hemodemas, 1, 2 y 3. En el Perú, en el sur, por ejemplo, que la mayor cantidad de casos se ha aislado a estas cepas con hemodema 2, ¿no? La distribución, ¿no? Prácticamente es en América Central y América del Sur, ¿no? Desde, desde México, ¿no? Hasta Argentina y Chile, ¿no? Ahora, se han visto en casos importados, ¿no? Casos exportados, ¿no? De las zonas autóctonas, de las zonas endémicas a Estados Unidos y Europa, ¿no? Se han observado, pues, latinos, ¿no? Que han querido donar y han encontrado la enfermedad, ¿no? Porque recuerden que la mayor cantidad de, 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 de casos es en la forma crónica, no es en la forma aguda. Difícil encontrar en la forma aguda, ¿no? Porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías como dengue, malaria, leptospira, etcétera, ¿no? Y pensamos más en eso que en, eh, que en Chagas agudo, ¿no? ¿No? En pacientes que han recibido donación de sangre también, ¿no? De donantes que vienen de zonas endémicas de Chagas, ¿no? Entonces, ahora, en el Perú, pues, dentro de lo que es la donación de sangre o de hemoderivados, dentro del plan de descarte está Chagas, por si acaso. ¿No? Ahora, la distribución es a través de ciertas características del ecosistema y las características epidemiológicas de la enfermedad, ¿no? En el Perú se ha clasificado en 3 zonas o en 3 macroregiones, ¿no? El macroregión sur, por ejemplo, que va desde Tacna, ¿no? Hasta Ica, pasando por Parinacochas, pasando por Antabamba, ¿no? Se va a encontrar el teratoma infesta, ¿no? Que es netamente intradomiciliaria o domiciliaria. En la región norte, por ejemplo, existen especies, la mayoría son de hábitos extra y peridomiciliarias, ¿no? Y van de los valles occidentales, ¿no? Que van a desembocar en el Océano Pacífico, ¿no? Desde Ica, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Cajamarca, ¿no? Y la zona amazónica, por ejemplo, son departamentos que pertenecen a la cuenca amazónica. Tenemos Amazonas, Loreto, San Mateo, Cayali, parte de Ayacucho, Cajamarca, Junín, Madre de Dios y Cusco, ¿no? Y acá está asociado al Pandronquilo, ¿no? Que pueden ser peridomiciliarias o extradomiciliarias, ¿no? El reservorio, hay otro problema acá también con el reservorio, ¿no? ¿No? El reservorio principal son los seres humanos, ¿no? Hay más de 150 mamíferos domésticos y silvestres, ¿no? En el Perú, por ejemplo, los reservorios domésticos más importantes, ¿no? En la región macrosur, porque eso depende también, es el roedores sinantrópicos, ¿no? Y los canes, ¿no? En la región andina, por ejemplo, son los reservorios ovinos, y en la región amazónica son los monos y las zarigüeyas, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo presente siempre. Por lo tanto, también es una enfermedad que puede estar asociada a la zona rural, ¿no? Esta es una clasificación, o esta es una clasificación de los reservorios de acuerdo a las regiones, ¿no? En la región norte, por ejemplo, el cobayo y el cuy, ¿no? Están asociados, los perros, las ovejas, ¿no? Las ratas noruegas, zarigüeyas en la parte de Cajamarca, cerca de la selva, ¿no? En el sur, por ejemplo, en Ica, Arequipa, los perros, las ratas, los roedores propios de las zonas urbanas. Moquegua, Arequipa, por ejemplo, Cobay, Cuy. Y en la zona amazónica, por ejemplo, ¿no? Acá está la zarigüeya, ¿no? El modo de transmisión es a través de la contaminación vectorial, la contaminación de las heces, ¿no? El Trypanosoma cruzi, por ejemplo, es transmitido por tratominos hematófagos, ¿no? Las chirimachas, los que están en las grietas de las casas, ¿no? Que están fabricadas de adobe, de quincha, ¿no? Ahí están lo que son las chirimachas, ¿no? Géneros, triatominos, ronios y pantronquilos, ¿no? Acá es pantronquilos, PNS, PANS, ¿no? Pantronquilos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El tratomino infectado se alimenta a través de la picadura de sangre, ¿no? De una persona sana. El insecto va a defecar cerca del lugar y va a dejar las heces del tripanosoma del Tripomatigote metacíclico del Trypanosoma cruzi. Esta es la forma infectante, esta va a provocar un cuadro de, la misma picadura provoca un cuadro de pensilidad y va a provocar prurito y el paciente se va a rascar, ¿no? En esa forma es la que el parásito ingresa por la piel, inclusive puede ir a las conjuntivas, ¿no? O cerca a la parte de los párpados, ¿no? Creando un edema palpebral, creando el chaboma. Vectores, por ejemplo, entre los vectores sí también hay que ver la distribución de los vectores, ¿no?
En la zona nororiental, por ejemplo, el Pandroquilus herreri, el Pandroquilus ecuadoriensis, Pandroquilus chinai, el Teratoma carrioni, ¿no? En la parte sudoccidental, por ejemplo, Teratomas infectos. En la Convención Cusco, el Pandroquilus rufotuberculatus, ¿no? Con tendencia al domicilio, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es el ciclo biológico, ¿no? La reproducción es por huevo, presentan 5 estadios linfales, ¿no? La duración, eso también varía, ¿no? De huevo hasta adulto es variado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del teratoma infecta, de 260 días, ¿no? Y depende de ciertas condiciones climatológicas como la temperatura, humedad y la alimentación, hábitos de alimentación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el Pandroquilus herreri, el teratoma infecta, y tenemos en la tercera, tenemos el Pandroquilus o rufotuberculatus, ¿no? Más frecuente y más conocido es el teratoma infecta, ¿no? Pero los tres son las chirimachas. En Ucayali hemos aislado más el Pandroquilus, ¿no? No sabemos la subespecie, SP, ¿no? No sabemos. Miren, esta es la distribución. Prácticamente todo el Perú es una zona endémica o no, es una zona de teratomas, ¿no? Teratomas. El ciclo biológico, como ya le estamos comentando, ¿no? La picadura del hematófago, del parásito, provoca una lesión, ¿no? El rascado también puede provocar lesiones, escoriaciones. Las heces que van a ser depositadas en la galería van a contener los trypanosomas cruzi y esta va a ingresar, ¿no? Entonces, una vez que ingresa este tricomastigote mesacíclico, va a penetrar a la célula, ¿no? Y especialmente a las células tisulares, ¿no? Por ejemplo, en los músculos, donde se va a transformar en amastigotes y por fisión binaria se van a multiplicar, ¿no? Y van a formar otros amastigotes, ¿no? Estos amastigotes, por ejemplo, ¿no? se pueden transformar en tripomastigote, también se puede transformar, ¿no? Y en la sangre, porque si lo encontramos en la sangre, pueden ser succionados nuevamente por estos teratominos, ¿no? Y nuevamente continuar ya el ciclo biológico en el intestino, ¿no? El tripomastigotes se va a transformar en el intestino medio en epimastigotes, ¿no? Esto va a migrar, ¿no? Se van a transformar también en tripomastigotes mesacíclicos y va a ir al intestino posterior, ¿no? Donde van a ser eliminados a través de las heces, ¿no? Es un nido de amastigotes en la parte muscular, ¿no? Son nidos que vamos a encontrar, ¿no? Estos son los epimastigotes y estos son los tripomastigotes con una membrana ondulante, centro, ¿no? Núcleo central en la sangre, ¿no? Lo vamos a encontrar en la sangre, ¿no? Modo de transmisión, no solamente la transmisión a través de la contaminación, se menciona la transmisión transfuncional, la transmisión congénita, la transmisión oral, ¿no? Esta transmisión oral en Brasil es causa de brotes intradomiciliarios o intrafamiliares, ¿no? A través de esta vía, ¿no? Hay otro mecanismo de transmisión a través de los accidentes de laboratorio y trasplantes de órganos, ¿no? Por eso es importante en los pacientes que van a ser trasplantados, ¿no? Hacer una prueba de ELISA para Chagas, ¿no? Recuerden que lo más frecuente que vamos a encontrar son los Chagas crónicos, ¿no? Periodo de transmisibilidad, sí existe un periodo, ¿no? Donde existe mayor riesgo de transmisión por los teratominos, ¿no? Otras personas en etapa aguda, ¿no? ¿Por qué en la etapa aguda de la enfermedad? Porque vamos a encontrar parasitemia, ¿no? Esos tripomastigotes que van a estar en la sangre, ¿no? Y susceptibilidad, bueno, toda persona joven, toda persona en general son susceptibles, ¿no? A padecer la enfermedad, ¿no? En el paciente con VIH y SIDA se está con mucha importancia, ¿no? Porque podemos encontrar chagoma, ¿no? En la parte cerebral, que nos puede hacer confundir con los toxoplasmosis cerebrales, ¿no? O los granulomas por TBC, ¿no? La inmunidad no se conoce bien los mecanismos de respuesta inmunitaria, pero sí hay una respuesta humoral celular frente a este patógeno. La letalidad es variable dependiendo del órgano afectado, ¿no? 20 al 43%, ¿no? Los que se infectan van a desarrollar cardiopatía crónica y esto puede llevar a la muerte. Todo paciente que tiene una cardiopatía crónica, ¿no? Y no tenga presión arterial alta, este paciente tenemos que hacer una prueba de Chagas, para Chagas, ¿no? O el 38% de estos pacientes con o sin cardiomegalia sufren de muerte súbita. Sí, esto es frecuente, la muerte súbita, ¿no?
La reactivación de la enfermedad de Chagas se ve pues, en pacientes con VIH y el compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Formas clínicas, la infección aguda, donde vamos a encontrar una alta parasitemia, ¿no? Porque va a estar en sangre, ¿no? Hay un signo cutáneo que es el signo de Romaña, que es un complejo oftalmoganglionar con edema bipalpebral unilateral y arteritis preauricular, ¿no? Ese es el chaboma, es el signo de Romaña, ¿no? Es el chaboma de inoculación y vamos a encontrar una lesión indurada, eritema y dolor, ¿no? Puede estar acompañado de fiebre, sí, ¿no? Por la parasitemia misma, cuadros de linfoadenopatía y cuadros de patogenomegalia, ¿no? Después de que es una enfermedad que en la forma aguda va a estar el parásito en sangre. Ese es el signo de Romaña, ¿no? Un eritema, un cuadro inflamatorio bipalpebral, ¿no? Unilateral. Y un ganglio por ahí metastásico, retroauricular. Entonces, el 75, dentro de los que hacen síntomas, 75% de estos pacientes, la forma benigna, ¿no? El 19% mediana gravedad y 6% cuadros graves, ¿no? La fiebre. Entonces, estos pacientes en la etapa aguda de fiebre podemos confundirnos con malaria, con dengue, con lictopiera, con fiebre amarilla, ¿no? Es que es el diagnóstico diferencial, ¿no? Nosotros hemos tenido solamente 2 casos de Chagas agudo, ¿no? ¿Cuánto se nos habrá pasado, no? El primer caso fue en el año 2007, ¿no? Donde tuvimos un paciente con fiebre prolongada, pensamos en malaria, que es más frecuente que Chagas. Nos salió positivo gota gruesa, pero no calmaba la fiebre con el tratamiento, ¿no? En malaria tú das tratamiento, al día siguiente está afebril. Entonces, frente a eso, decidimos revisar la lámina, que hicieron que lo revisen las láminas y encontraron Chagas. Entonces, este es un problema, se puede haber una equivocarse, ¿no? Puede haber una confusión en la lectura de la lámina, ¿no? Miocarditis aguda, sí. Generalmente vamos a ver una taquicardia inusual, que va a estar desproporcional a la fiebre, ¿no? Alteraciones en el EKG, sí, hay múltiples, como la repolarización ventricular, bloqueo de primer grado a B, complejo de QRS pequeños, arritmias que son infrecuentes, puede haber ICC, insuficiencia cardíaca congestiva, infrecuente, 3%, cuadro de meningoencefalitis, sí, se puede hallar, pero es infrecuente, ¿no? Menos del 5% de los casos. En la infección crónica, por ejemplo, ¿no? Generalmente lo asumimos que después de 2 a 4 semanas que desaparecen los síntomas de la infección aguda, la fiebre, ¿no? Va a caer el número de parásitos en sangre, ¿no? Y los síntomas se presentan años después de la inoculación del parásito, ¿no? En la infección crónica. Y de la forma más frecuente en las áreas endémicas, ¿no? Entonces, hay órganos que están afectados, principalmente el esófago, el colon y la parte del corazón, ¿no? Que son los que se afectan frecuentemente. El corazón, por ejemplo, es la cardiomiopatía, ¿no? Asociado a Chagas, ¿no? Vamos a encontrar trastornos de ritmo, ICC, ¿no? Algunos defectos en la conducción, cuadro de tromboembolismo, ¿no? La muerte súbita, sí existe un cuadro de arritmia o una insuficiencia de musculatura cardíaca, ¿no? Entonces, la cardiopatía, bueno, está asociado a un corazón grande, ¿no? Con una disnea de fuerza, arritmia y muerte súbita, ¿no? Pero son pacientes que no tienen hipertensión arterial. Entonces, estos pacientes que no tienen hipertensión y vemos un corazón grande, hay que buscar Chagas. La infección digestiva, por ejemplo, el megaesófago, el megalocolon, ¿no? Son los más frecuentes, ¿no? Son pacientes, si está alterado o está comprometido el esófago, vamos a encontrar disfagia, orinofagia, dolor torácico y tos. El megaesófago, por ejemplo, es un menor porcentaje, menos del 5%. Y si está comprometido el colon, el que se va a afectar es el colon distal y sigmoide, ¿no? Y el estreñimiento es el síntoma más frecuente del megalocolon, ¿no? Este es una megaesófago, ¿no? Con tensión, con una sustancia de contraste para el tremendo, ¿no? Y este es el megalocolon, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial también con estos pacientes. La afectación neurológica, menos en inmunocomprometidos, prácticamente no se menciona, inmunosuprimidos, ¿no? Con el chagoma, ¿no? Que va a hacer un efecto de masa, pero también vamos a encontrar otras lesiones debido a la denervación, ¿no? Y desorden funcionales, ¿no? Hay un compromiso periférico, ¿no? Un cuadro de neuropatía. Y este es el chagoma, ¿no? Una lesión que nosotros a la tomografía vamos a, con sustancia de contraste, con una en fase tardía, igual como toxo, igual como los accesos, vamos a encontrar un anillo que va a teñir, ¿no? El edema y el anillo. Este es un chagoma, ¿no? Mira, acá hay 3 chagomas, ¿no? Diagnóstico diferencial con toxoplasmosis y el edema que genera, ¿no? El edema que genera
y la lesión, ¿no?, circular, ¿no?, Chagas, un chagón. La forma indeterminada va entre la forma aguda y la forma crónica, ¿no? Algunos consideran que es una manifestación temprana de la forma crónica, ¿no? Algunos lo consideran como un intermedio entre la aguda y la crónica, ¿no? Acá, generalmente, el paciente puede estar en periodo de latencia, en periodo de asintomático, ¿no? Y podemos encontrar serología positiva ya para Chagas, ¿no? Y para sistema positiva, pero en menor cantidad que la forma aguda, ¿no? El Chagas congénito también es otro gran problema, ¿no? En la gestante, ¿no? Es el paso del trypanosoma cruzi del gestante al feto, ¿no?, a través de la vía placentaria, ¿no?, durante el embarazo y durante el parto, ¿no?, a través de la expulsión, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los pequeños? En los niños pequeños vamos a encontrar hepatoesplenomegalia en los recién nacidos, ¿no? Casos severos, compromisos hepáticos que van a generar un compromiso de trastorno de coagulación. El paciente va a presentar petequias, equimosis, erosión antes de cumplir el primer año de vida, ¿no? La mortalidad es alta, ¿no? Posibilidad de meningocefalitis, hasta convulsiones, ¿no?, que puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Compromiso hepático que puede cruzar con ictericia o chagomas diseminados, ¿no?, en todas las partes viscerales intraabdominales. Este es una trypanosoma cruzi, amacigote de trypanosoma cruzi, ¿no?, en la placenta, ¿no? Bueno, esto ya es un resumen de todo lo hablado. Diagnóstico diferencial, sí, ¿no? Si nosotros tenemos síndrome de Romaña, puede ser como cualquier picadura de cualquier insecto, ¿no?, que nos puede provocar, ¿no?, desde una abeja, una avispa, etcétera, ¿no? El problema es la duración. Generalmente, por mordeduras de artrópodos o picaduras de artrópodos, la lesión es aguda, ¿no? No dura tanto como 3 o 4 semanas como el síndrome de Romaña, ¿no? En cuanto a la cardiopatía de la infección crónica, hay otras diferenciales con miocardias virales, pero estas son agudas, ¿no? La cardiopatía generalmente puede ser aguda en el Chagas, pero lo más frecuente es la cardiopatía crónica, ¿no? El megalocolon chagásico, ¿no? Hay que diferenciar el megalocolon andino y el megaesófago chagásico, ¿no? Hay que diferenciarlo en los niños pequeños con megaesófago congénito. Miren, por ejemplo, diagnóstico laboratorio en la forma aguda, positivo, casi todos los exámenes que van desde Frutis, técnicas de Strauss, con hemoconcentración, los hemocultivos, los hemodiagnósticos, PCR, ¿no? Pero la serología sí, ¿no?, va a ser positiva después de 20 días del inicio de la enfermedad. El portador crónico, la serología más importante, y en la forma congénita todas son importantes, ¿no? Pero en la forma portador crónico, serología. El resto puede ser cursar con un falso negativo, pero PCR y la parte de serología, ELISA, por ejemplo, positivo. Esto es igual que el anterior, igual, diagnóstico, ¿no? Ponemos el triatomino ahí, lo ponemos a la piel. ¿Qué va a hacer? Si está infectado, va a botar la deposición en las heces, ¿no? Podemos encontrarlo. Y si el paciente está infectado, va a succionar el parásito, ¿no? Y vamos a tener que hacer una necropsia al parásito, ¿no?, para encontrar el tripomastigote, ¿no? El diagnóstico, bueno, este es un norma técnica. Tratamiento, 2 medicamentos, Beniazole y el Nifurtimox. Ambos pueden actuar en la fase aguda, en la fase crónica, pero el Beniazole sí lo asocia más a casos congénitos, ¿no? La dosis 5 miligramos kilogramo día durante 60 días, 2 tomas, ¿no?, al día. En los niños pequeños, ¿no?, se puede dar una dosis alta de mayor de 8 a 10 por miligramo kilo al día en niños, ¿no? Dosis máxima 400 al día. En cambio, el Nifurtimox, sí, tiene un efecto tanto para los tripomastigotes, ¿no?, y se utiliza tanto igual que en la forma aguda como en la forma crónica. La dosis de 10 miligramos kilogramo día durante 60 a 90 días, ¿no? 3 tomas al día, dosis máximas hasta 20, ¿no?, por kilo peso día. Este es igual, esto para ver la duración del tratamiento, algunos efectos adversos, ¿no?, que lo vamos a ver acá. Este es sacado la dosis del, ¿cómo se llama?, del Sanjur.
El Sanford también menciona los kilogramo dosis de tanto del midazoles como del nifurtimox, ¿no? Reacciones adversas, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? Tanto el nifurtimox provoca así manifestaciones digestivas, epigastralgias, hiporexias, náuseas, vómitos, pérdida de peso. Tanto el nifurtimox como el vinazole, alteraciones hematológicas, las leucopenias, las plaquetopenias, ¿no? A veces pueden lugar a cuadros de neutropenias, ¿no? Con lesiones purpúricas, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? La depresión intensa del medio, o sea, es raro, o sea, pancitopenia, pero sí te puede dar selectivo leucopenia y plaquetopenia, ¿no? La fiebre sí puede acompañar, ¿no? Y que puede ser también la suspensión de tratamiento, ¿no? Dermopatía por hipersensibilidad, ¿no? ¿No? Acá sí es importante mencionar que el midazole, ¿no? Es que tiene mayores reacciones de hipersensibilidad asociado a dermatitis, ¿no? ¿No? Entonces, el 30% de los casos, midazole, ¿no? Generalmente sucede al 9º día después de iniciar el tratamiento, ¿no? Y cuando es intensa, suspendió el tratamiento. Nefurtimox provoca también, pero con menor frecuencia. La polineuropatía. Esto tiene una relación directa con la dosis utilizada, ¿no? Entonces, a mayor dosis, mayor posibilidad de que aparezca esta reacción adversa, ¿no? El midazole, por ejemplo, la dosis diaria que damos 5 miligramos kilogramos puede provocar esta manifestación en el 10 al 30% de los casos, ¿no? Y siempre al final del periodo de tratamiento, ¿no? Hay otras reacciones, ¿no? Ambos, por ejemplo, pueden ser mejor tolerados, ¿no? ¿No? Si utilizan en el niño, ¿no? En el tratamiento del niño, pero en la fase aguda, ¿no? O el tratamiento sí está contraindicado en gestantes, ¿no? Y durante la lactancia, entonces hay que esperar, ¿no? Generalmente, como el hallazgo son en la forma crónica, pues podemos esperar, ¿no? El término del embarazo, en otro caso usar lactancia artificial para poder iniciar el tratamiento de la gestante, ¿no? Eso sería todo. No sé si hay preguntas. O quiero hacerlo sencillo, ¿ya? Para que puedan entender, ¿no? El día lunes voy a hacer salmonelosis, ¿no? Fiebre tifoidea, que no es tan frecuente acá en Pucallpa. Muchos de los colegas me traen salmonella, dicen fiebre tifoidea, pero no, difícil, ¿no? Nunca he visto casos de fiebre tifoidea. Más casos he visto leishmania, ¿no? Ni hablar, ¿no? De zonas endémicas, ¿no? Y también casos de Chagas crónicos, ¿no? Por serología. Como nosotros hacemos tamizajes para transfusión sanguínea, ¿no? Ahí nos llegan los pacientes con Chagas, ¿no? Y usamos el vinazole, ¿no? Que es mejor tolerado que el nifurtimox, ¿no? ¿Preguntas o nos despedimos? Todo claro. Ya, bueno, gracias. Le voy a entregar la diapositiva, pero de Lismania voy a sacar mis fotos, ¿ya? Son fotos del hospital, pues, ¿no? No se puede, ¿ya? Entonces, nos vemos el día lunes, ¿ya? A las 7, ¿ya? Y los seminarios, ¿cuándo va a ser el seminario? Así que adelantemos todo el curso, no hay problema de lo que me toca, no tengo ningún inconveniente. Otra cosita, hay algunos temas que el autor, por ejemplo, ofidismo, me hablaba, pues eso a mí me encanta, ofidismo, ¿no? Y el otro es el lepra, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, paso a hacer ofidismo, si lo cambiamos ofidismo por malaria no hay ningún problema, ¿no? Y si Agramonte quiere poner, por ejemplo, mononucleosis infeccioso, que me dé a mí, por ejemplo, lepra, ¿no? Son pacientes nuestros que tenemos los pacientes de lepra, ¿no? Bueno, eso le dejo a criterio de ustedes y a criterio del doctor, ¿ya? ¿Ya? Pero hay un tema sí que me gustaría dictar. Por ejemplo, dengue, de hablar, pues dengue es mío, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, nos vemos, ¿ya? Gracias, ¿ya? Nos vemos hasta el lunes. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Esta crema.